Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos por unirse. De verdad, es un honor compartir con ustedes. Más allá de normatividades, es como más un compartir de experiencias y fantástico poder conversar más adelante y responder las inquietudes en la medida que me sea posible. Vamos a hablar un poquito de continuidad y resiliencia, enfocándome un poco más en resiliencia que en continuidad, que continuidad lo habíamos abordado un poco en el anterior Risk Summit que tuvimos hace que unos 3 meses más o menos. Entonces, voy a ir solamente por encuadre. ¿A qué entendemos por continuidad? Para que estemos ahí todos claros. Capacidad de una organización de continuar la oferta de productos y servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable a una capacidad definida durante una interrupción. En términos muy coloquiales, en continuidad de negocio, yo busco sobrevivir cuando ocurre un evento de interrupción. Necesito volver a poner mis productos y mis servicios al mercado. ¿Okay? Para ponerlo en términos muy simples. Pero cuando ya me monto, me empiezo a ahondar un poco más allá en el tema de resiliencia, pues me encuentro con algunos aspectos adicionales a solamente la sobrevivencia. Estamos hablando de resiliencia como la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a los cambios que puede llegar a experimentar en un momento determinado con el fin de sobrevivir, que para eso le ayuda a la continuidad, y prosperar. Ahí aparece muchísimo el proceso de adaptación. Entonces, desde mi perspectiva, la palabra clave en la resiliencia es la capacidad de adaptarme, trascendiendo la sobrevivencia que me ayuda la continuidad de negocio, que me la da la continuidad del negocio. Aquí hay algunas definiciones técnicas, pero como primer desafío, creo yo, desde una perspectiva de contexto teórico, es que continuidad de negocio no es lo mismo que resiliencia organizacional. La continuidad de negocio obviamente me da una base, una primera escala para ir construyendo la resiliencia organizacional, para sentirme mejor preparado cuando tenga que hacerle frente a algún evento adverso o algún tipo de interrupción. Eso es como lo primero. Esto tiene muchísima base académica. No voy a hablar sobre cada una de estas normas, no se me angustien, simplemente se las dejo aquí porque creo que en las memorias esto les puede ser de utilidad. Y hay muchas normas asociadas o relacionadas con resiliencia. Como yo busco prepararme, anticiparme, aprender, adaptarme, pues tengo que recorrer un camino de prácticas y disciplinas asociadas a la gestión de riesgo, a la gestión de calidad, a la gestión ambiental, a seguridad y salud en el trabajo o protección civil, como se llama en cada uno de los países, que es la protección de las personas. Tengo que hablar de seguridad de la información, tengo que hablar de cadena de suministro, obviamente de todos los que son los modelos de continuidad de negocio y así seguramente muchos más que no alcanzo a nombrarlos, pero que trata de ponerles aquí los que considero que pueden ser los más relevantes a la luz de tenerlos como referente para esa construcción paso a paso de esa capacidad de resiliencia organizacional. La resiliencia tiene un tema un poco a veces disruptivo quizás, al menos se los hablo desde mi experiencia, y es que cuando hablamos de continuidad, cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando hablamos de normas ISO o de estándares europeos, independientemente de que sean muchos de ellos referentes desde ISO o de normas británicas, los que trabajamos en este mundo académico y técnico, es casi que prepárese para que nada malo le pueda pasar. Tenga todo supremamente bien organizado, bien documentado, haga los ensayos, etc. Pero la realidad es que el mundo no funciona tan así. Normalmente nos salimos de la fila, lo que habíamos planteado como que nos puede pasar, no nos pasa, nos pasan otras cosas y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? El mundo está lleno de incertidumbres. Somos personas que se equivocan, que dudamos, que no sabemos qué hacer, y esos son desafíos que nos ponen en las organizaciones frente a los temas de resiliencia. Adicionalmente, como estamos tan acostumbrados a que no nos gusta que las cosas nos cojan por sorpresa, nos duele un poco a los que trabajamos en todos estos temas no haber sido capaz de prever ciertas situaciones. Pero esto pues no son artes adivinatorias y nosotros no podemos escanear absolutamente todo. O sea, no tenemos un oráculo que nos diga qué va a pasar en el futuro, cómo se van a mover las distintas divisas, cómo va a ser el desenlace de la pandemia, si es que va a acabar, qué va a pasar con la variante Delta, con todo lo que ustedes quieran, con los temas políticos y sociales que en cada uno de nuestros países estamos viviendo.
y tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que eso es una realidad en la cual vivimos. Ahí es donde empieza también el tema de resiliencia. Acompañando a algunas organizaciones trascendiendo de la continuidad hacia la resiliencia y en aras de que podamos conversar un poquitico más tiempo, traté de poner lo que a mi juicio pueden ser esos desafíos organizacionales. Algunos obviamente dependerán del nivel de avance de las organizaciones, de su estructura, de qué tan maduros son en gestión de riesgos, continuidad y si ya han ido caminando en temas de resiliencia e incluso de un concepto que a veces es un poquitico más allá, aunque ustedes saben que los académicos discutimos muchos conceptos, que es la antifragilidad, que es algo que empieza nuevamente a surgir. No es nuevo, pero empieza a sonar cada vez más. Es un concepto que viene desde 2012, que nos hace ya no solamente adaptarnos, sino aprovechar ese mundo de incertidumbre, ese mundo de no saber qué hacer, a veces de desorden y de caos, para hacer las cosas de forma distinta, para aprovechar el aprendizaje que la situación nos está generando y quizás desarrollar o nuevas líneas de negocios, o nuevas formas de llegar a los clientes, o nuevos productos, nuevas maneras de comunicarnos. Pues en este momento estamos a nivel mundial a través de Zoom en este congreso, cuando estábamos acostumbrados a que esto se hacía presencialmente y tenías que viajar, y la presencialidad obviamente es parte de lo que somos como seres humanos, que nos gusta estar cerquita. Pero esto nos enseñó a hacer las cosas de forma diferente y a darnos cuenta que sí se puede lograr. Y a veces obtenemos resultados mucho mejores que cuando estábamos antes de que nos llegara el momento disruptivo. Entonces rápidamente voy un poco a puntos claves que para mí sugiero que les pongamos más atención. Uno, esquemas de gobierno y de comunicaciones ágiles y flexibles. Cuando hablo de esquemas de gobierno, me refiero a la organización. No estoy hablando de países como tal, estoy hablando en el ámbito organizacional, de la resiliencia organizacional. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es el equipo? ¿Quién se comunica con quién? ¿Qué tan jerárquicos somos? ¿Qué tanto nos salimos de la fila en un momento determinado para coger el teléfono, mandarnos un chat y decir lo vamos a hacer de esta manera? Y no nos ponemos bravos. Y no se nos arma un caos interno de por qué no me dijiste. De armamos los grupos de chat y somos capaces de tomar decisiones allí o de dar una instrucción y todos quedamos por comunicados o enterados. Nos lleva a dos cosas. Uno, a la claridad en ese flujo de información desde el gobierno, y dos, a mantener una constante mayor de esa información a través de los distintos medios de comunicación. Y a nivel macro, facilita que la comunicación, no solamente con quien está tomando la decisión frente al tema, sino a lo largo de toda la organización, sea mucho más cercana. No se pierda cuál es el norte de la compañía. Y cuando me refiero a ágiles y flexibles, aquí hay que ser resolutivo. No sé qué hacer, hay que hacer algo. No siempre, insisto, en un mundo de incertidumbre, pues no la vamos a saber todas, y a pesar de que le apostemos un poco a ganar, también tenemos que tener la capacidad de saber que nos podemos llegar a equivocar y a perder. Gestión de riesgos con un enfoque más holístico. Cuando me refiero a un enfoque de riesgos más holístico, estoy hablando más a datos, a cifras, a hechos, a lectura de mercado, a lectura de contexto, que nos lleve a tener mejor información para la toma de decisiones, y se une al primero, al esquema de gobierno y de comunicación. Desarrollo de competencias evidentes en la cultura. Esto no es nuevo. El World Economic Forum saca un listado el año pasado de las competencias que deberían desarrollarse en las organizaciones hacia el 2025. Aquí se las pongo al ladito. Las pueden ver. Y una de las que plantean aquí precisamente es la resiliencia personal, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, entre muchas otras. Cuando hablo del desarrollo de competencias y le agrego evidentes en la cultura, es que el desarrollo de competencias tiene que ser visto. Yo tengo que darme cuenta de que mi gente y que yo me comporto con base en esa competencia que he adquirido. Que si tengo que tomar decisiones rápidas, ya veo que, ay, wow, esto es rapidísimo, tengo métodos ágiles para llegar a ellas. No me demoro tanto, no necesito hacer la reunión, no necesito hacer una presentación en PowerPoint, sobre todo porque estamos hablando ante eventos disruptivos, ¿no? No estoy hablando en la cotidianidad de un ciclo de negocios cotidiano. De hecho, aún así, cada vez más se toman decisiones más rápidas por el aprendizaje que nos ha dejado un poco como la pandemia, ¿no? Incorporar el aprendizaje, y aquí arranca muchísimo el tema de innovación. Desde mi punto de vista,
somos muy buenos, muy confiados, unos más que otros, resolviendo los problemas, siendo resolutivos, que se une al primer punto. Sin embargo, la experiencia de lo vivido queda en cabeza de algunos pocos. No queda como parte de la gestión del conocimiento de la organización o se apropia dentro de los elementos de innovación que una organización pueda llegar a tener. Esto de una u otra forma hace que se pierda un gran aprendizaje finalmente, un gran conocimiento, porque cuando las personas que vivieron la experiencia se van, pues se perdió. No hay quien la hubiese podido capitalizar. Atreverse, esto es muy de antifragilidad, pues si bien tiene que ver con resiliencia desde la perspectiva de adaptarse, el atreverse, cambiar la estrategia, hacer algo nuevo, renunciar a lo actual, tiene que ver más con, comillas, palabra muy cliché, reinventarse, a renunciar a lo establecido para que de una u otra forma yo pueda seguir adelante aún mejor a lo que yo sabía hacer cotidianamente antes de que ocurriera el evento que me generó la crisis. Y pensar un poquito más allá de las fronteras organizacionales. Cuando hablamos de resiliencia, también tenemos que tener en cuenta que somos parte de un sistema que está interrelacionado, así que en la medida en que yo pueda aportar a la construcción de una comunidad también cada vez más resiliente a través de, por ejemplo, programas de sostenibilidad de gobierno corporativo, pues eso también va a redundar en tener unos stakeholders mucho más fuertes, en mejor condición, cuando también ellos sufran situaciones o eventos adversos. Y no solamente me refiero a los clientes y a los proveedores, me refiero también a aquellas personas sobre las cuales yo tengo algún tipo de influencia, sea que me estoy ubicando en algún tipo de sector particular donde mis acciones pueden llegar a afectarlos. Los resumo en estos, como los desafíos o retos donde yo pondría el ojo pensando en llevar a las organizaciones a ser cada vez más resiliente, a construir resiliencia y quizás tocando muy tangencialmente el concepto de antifragilidad. ¿Cómo esto puede llegar a ser tan amplio y un poco abrumador? Estas se las había mostrado en la anterior ponencia. A mí me parece que si hacemos un poquito de manera consistente todos los días, al final realmente esa capacidad de resiliencia se fortalece y lo ponemos a prueba en el momento en que hacemos los test, lo que hacemos los ensayos, los simulacros o cuando, ojalá no, tengamos que vivir realmente una situación de interrupción o de crisis. Eso era lo que yo les quería compartir. Yo no he mirado reloj, Sergio, tú me dices si me pasé, espero que no. Escaso minuto y medio, o sea que ha sido fantástico también. Esto es un espectáculo de ponentes. Encantadísimo. Como siempre, muchísimas gracias también contigo, Lina. Ya estoy acostumbrado también a escucharte y bueno, no has defraudado, como no podía ser. Comentar y quedarme con la última slide del superpoder de hacer un poco todos los días. Y creo que está relacionado con la resiliencia. Muchas veces me encuentro que hay empresas, especialmente pymes, que no abordan procesos de gestión de riesgo o procesos o hasta programas de continuidad de negocio por el hecho de decir que no pueden abordarlo todo. Y les pongo el ejemplo de decir, bueno, es como si yo te dijera que el celular, el móvil, tiene mucha utilidad y tú me dijeras que no vas a utilizarlo porque no te da tiempo a ser ingeniero informático, programador, técnico en IoT y técnico de antenas y señales móviles. ¿Me explico? Es lo mismo. Otra cosa es que consultores y académicos, como muy bien decías, tengamos la obligación de tener esta formación más global y de poder dar respuesta a la mayoría de retos. Has comentado también el concepto de antifrágil como algo más que resiliencia, supongo en la línea de lo que decía Taleb, ¿no? Del libro de los que ya somos más académicos, el primero llegó el cisne negro, luego nos deleita con antifrágil y el último jugarse la piel. Es decir, oiga, no, ya no solo la resiliencia, recomendable para todo aquel que quiera ahondar en el concepto más filosófico y más puro, los 3 libros, desde Cisne Negro hasta Jugarse la piel. Y vamos ya a preguntas. Yo creo que una de las que más me gustan, ahora me perdonará el que la ha puesto, que no haya anotado el nombre, pero se sentirá interpelado, es ¿qué hacer cuando la alta dirección no ayuda, no coopera, no entiende, no proporciona recursos? Yo creo que estamos en un momento, va a sonar un poco duro, pero es una maravillosa oportunidad de estar viviendo el tema de la pandemia para lograr ese tipo de sensibilidades en la alta dirección, porque primero es un tema de contexto
mundial que ha tocado a todas las organizaciones. Y si tú atas la continuidad y la resiliencia hacia los objetivos estratégicos de la organización, que estoy segurísima que cualquier equipo de alta dirección quiere obtener buenos resultados, y no solamente buenos resultados desde el punto de vista financiero y darle rendimiento a sus inversionistas o a sus socios, sino proteger a su gente de que nadie se muera, que se contagie, y mantener una estabilidad de la inversión hecha en el país en el que se encuentre, a pesar de la inestabilidad política. Ahí es donde encuentra en resiliencia y en continuidad una herramienta para hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Al menos desde lo que yo he visto en mi experiencia. Uno, que normalmente vamos muy acartonados hacia esos equipos donde decimos, frase de cajón, si la alta dirección no te apoya va a ser imposible implementarlo. Mi visión es un poco como, mire, hemos perdido tanto de participación en el mercado, las ventas se nos han disminuido en X, Y, Z, nos falta mejorar la fortaleza en la cadena de suministro y se empiezan a hacer, tal cual como lo mostraba ahora, pequeños pasos para aumentar esa capacidad de resiliencia organizacional. Eso sí tiene sentido en un equipo de alta dirección. Pero si arrancamos, insisto, esto es solamente mi experiencia, desde tenemos que montar una política de continuidad de negocio y necesito contratar una persona para que se haga cargo del programa, en un contexto como en el que estamos, donde estamos de cierta manera ya después de año y medio de pandemia, algunas compañías han desaparecido, otras siguen sobreviviendo y otras les ha ido muy bien, yo creo que no sería bien recibido. Entonces creo que tenemos que tener el tino y el foco de cómo llegar a esos equipos donde finalmente salga el lenguaje que también les resuena a ellos, ¿no? No al que me resuena a mí como responsable del programa, es al A de veces, no, ellos. eso, que a veces me ha pasado, cuando me lo dicen, no, es que la alta dirección no me hace caso, ¿qué tengo que hacer? Y digo, pues cambiar tu estrategia de venta. Exacto. Realmente, a veces nos olvidamos de que los mandos intermedios tienen una labor de venta interna en las compañías Uh -huh. y tienen que tener un proceso comercial interno que digo yo. Tú tienes que saber a qué es más receptivo tu alta dirección, qué vocabulario entiende mejor, cómo lo entiende. O sea, el sentarme a llorar no me hacen caso, me parece que no vale. Entonces, bueno, es como si es que no me quieren comprar. Bueno, pues no te quieren comprar fuera, no te quieren comprar dentro. Yo creo que forma parte de la vida del profesional de la gestión del riesgo. Me Y eso comentan... Sergio, permíteme un instante, creo Sí, que sí, hace parte de un desafío que tenemos a nivel personal, que es la resiliencia personal, que es la que construye resiliencia organizacional, el atrevernos, el decir, rayos, hay que ir a decir esto y hay que decirlo de la mejor forma posible, salga bien, mal, regular, no importa, pero que pero es hay que verdad que ponerlo sobre la mesa. todos los estándares, marcos y demás empiezan con que debe haber el compromiso por parte de dirección, ¿no? Entonces, tú asumes que eso ya se da por hecho en el momento en que empiezas a trabajar. Y que se tenga que dar ese compromiso no quiere decir que de entrada ya lo tengas. Así es. En muchas ocasiones, la primera labor de un gestor de riesgos es conseguir ese compromiso. Y bueno, lo hemos hablado varias veces. Así es. Me comentan si en temas de resiliencia, y sí que es todo tuyo esto, porque yo la verdad, deben considerarse los riesgos emergentes como cambio climático y otro tipo de riesgos tecnológicos. ¿Es Claro. exclusivo de los riesgos emergentes el tema de la resiliencia? No, no es exclusivo, porque yo no puedo olvidar el contexto organizacional en el cual me muevo. Y hay riesgos que son inherentes y obvios dentro del el marco en el cual ejecuto mi giro ordinario de negocios. Pero no me puedo olvidar tampoco de los riesgos emergentes y de las tendencias y hacia dónde va el mundo, por decirlo de alguna manera. Por eso al final, dentro de uno de los retos aparecía un poco la construcción de comunidad, de resiliencia dentro de la comunidad. Y ahí entran también los riesgos emergentes. Pero no es solamente los emergentes, insisto, yo soy una organización donde quiero fortalecer mi capacidad de resiliencia, tengo que ser capaz de leer el contexto en el cual me muevo y que puede llegar a afectarme. En este momento, en algunos países que entramos en un momento determinado a elecciones, a cambios de gobiernos, a inestabilidades sociales, políticas, pandemia, no sé, cualquier tipo de situación que pueda afectarnos en un momento determinado, las divisas frente, en este caso, al dólar o al euro, pues eso lo tenemos que tener en la mente, eso lo tenemos que estar leyendo. No me puedo Pues quedar ves, solamente pensando en que voy a tener una interrupción del negocio en mi cadena de suministro y que no voy a ser capaz de llevar el producto a donde el cliente, ¿no? Lina, no, es que, estabas diciendo esto de las divisas de los países y tal, y bueno, estoy tirando atrás. Sofía Calderón dice, me gusta mucho lo que hablan, pero no es aplicable, tú imagínate la frase, al problema de mi país con la nueva moneda, con el tema de Bitcoin. No entiendo el por qué interpreta que no es aplicable. Precisamente es
es un evento completamente disruptivo. Supongo que se referirá a El Salvador o algún país de estos que están anunciando que van a utilizar Bitcoin como moneda. Pero al final, si hay momentos en los que el concepto de resiliencia, continuidad de negocio y gestión del riesgo tienen sentido, es cuando aparecen este tipo de situaciones. Exactamente. Es decir, no es aplicable la resiliencia. Bueno, tenemos que empezar a buscar coberturas con otro tipo de divisas, empezar a trabajar con Forex, buscar monedas más fuertes, otro tipo de resguardos tipo patrón oro. No sé, ¿cómo lo ves, Ina? Así es, de hecho, voy a ir como si fuera una escalita. Yo hago gestión de riesgos, identifico que pueden ocurrir ciertos riesgos que al materializarse me generan interrupciones, entonces hago continuidad de negocio, pero no son solamente los riesgos de continuidad de negocio los que debo mapear dentro de un contexto global de gestión de riesgos. Ese, por ejemplo, implica hacer el tratamiento respectivo desde el entendimiento y esto cómo puede llegar a afectar mi operación. Ahora, ¿cómo voy a transar? Ahora, ¿cómo voy a facturar? ¿Cuáles son las plataformas que voy a utilizar? Y ahí empiezo a prepararme desde la gestión de riesgos para poderme adaptar, que es donde entra la resiliencia. Porque si no se hace el cambio y yo sigo pensando en el modo tradicional de hacer el comercio, donde posiblemente ya se me vuelva obsoleto, porque me demoro mucho. Pero entonces, Lina, en caso de que tú no te hayas preparado, que pasa en muchas ocasiones, no tengas un plan de continuidad, etcétera, y te coge ese evento disruptivo, sigues pudiendo hacer cosas, ¿no? Supongo que ahí entra la contingencia y forma parte también, el tratar la contingencia forma parte también de lo que es la resiliencia organizacional. Yo estoy absolutamente convencida de que ninguna compañía, ningún equipo de dirección, ninguna persona que haga parte de una organización se va a quedar sin hacer nada. Pero recae en gran medida en los equipos de alta dirección que dirigen la estrategia, dar esa pauta y ese norte. ¿Qué sucede? Que ahí es donde, entre comillas, entra el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos y donde seguramente saldrán adelante y tendremos la confianza y el aspecto positivo para lograrlo. A mí no me queda la menor duda de eso. Solamente que el costo va a ser muy alto y no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de desgaste organizacional. De hecho, ya se ve en algunas compañías por el tema de la pandemia, algo que empieza a salir, en Colombia lo llamamos riesgo psicosocial, pero es el agotamiento en el clima laboral de me quedo en la casa, vuelvo a la oficina, itinerancia, ¿qué voy a hacer? Y el mismo tema siempre, eso es parte de un proceso también de aprendizaje. No nos vamos a quedar sin hacer nada, pero pensemos en, si me hubiese preparado mejor, pues de pronto hubiese logrado salir adelante más rápidamente, con una connotación que lo planteaba al principio un poco disruptiva. Es que no somos infalibles, es que no tenemos la capacidad de prever absolutamente todo, ni de prever. O sea, no me puedo anticipar a verlo, ni tampoco de prepararme si aún no lo he visto. Entonces, la resiliencia personal entra allí a jugar como equipo que es capaz de tomar decisiones bajo presión y ser resolutivo, que era el primer desafío. Gobierno y comunicación ágil y flexible. Me encanta lo que dices porque además va muy ligado, hay muchos comentarios al respecto de qué hacer si no tengo recursos, qué hacer si no hay compromiso de la dirección, qué hacer si empezar por la resiliencia personal. Me ha gustado mucho este concepto. Es decir, bueno, pues, ¿Puedo decirlo en colombiano? sí, sí. Yo luego lo intento traducir a español a ver si me sale. En colombiano es algo así como, hágale. Hágale. Hágale que usted es capaz. Resuelva, decida y ejecute. No, es y hay muchos comentarios al respecto. Luego también habla de Edwin O'Toniel, que me parece también muy interesante, ¿no? Qué papel juega las barreras intergeneracionales, el reto de las diferencias intergeneracionales en lo que es la resiliencia. Me parece muy interesante porque es verdad que el uso de tecnología, medios de comunicación tradicionales versus los más modernos, el poder tener una cúpula, una alta dirección, digamos, de otra generación, no diré envejecida, pero sí es verdad, porque, bueno, no es la misma forma, ¿no? Realmente ahí hace falta trabajar de abajo arriba. ¿Cómo? Son las dos. Yo pienso que cuando vemos el tercer desafío, que era el desarrollo de competencias evidentes en la cultura y que aparecen las 10 que el World Economic Forum dicen de aquí al 2025 las deberíamos estar incorporando en las organizaciones, no significa que todo el mundo tenga que saber de todo, porque estamos hablando de un ecosistema organizacional donde cada persona puede tener ciertas habilidades y competencias y es factible que dependiendo de las generaciones haya algunas
personas que entren nuevas, donde, por ejemplo, todos los temas de desarrollo tecnológico fluye de manera natural. Todo el uso de redes y de canales digitales son como cosas tradicionales, o sea, ya una llamada telefónica suena raro. Pero hay otros que aportan dentro de su conocimiento y experiencia de la organización, aquellas personas que llevamos más tiempo en una compañía, que no somos millennial, ni centennial, ni pandemial, por decirlo de alguna forma, que también aportamos. De hecho, uno de los atributos que aparecen dentro de la normatividad asociado dentro de los estándares, para no ponerlo como una norma así supremamente estricta, sino de buenas prácticas asociadas a la resiliencia, es la capacidad de tomar lo mejor de cada persona desde las distintas disciplinas. Cuando hablamos de que las diferentes generaciones pueden representar como, uy, una barrera, yo lo veo más como una oportunidad de hacer equipo desde lo que cada uno puede aportar. Yo a veces comento que no se trata o que no es una labor solo de recursos humanos saber qué es lo que tiene que saber cada persona dentro de la organización. El gestor de riesgos tendría que ser el primero que, no sabiendo de todo, tendría que saber lo que deben saber los otros. Y a veces lo comento, ¿no? Es decir, no os obsesionéis por saber de todo, pero sí que tienes que saber que hay determinadas herramientas y procedimientos que los tiene que conocer determinado personal de tu organización. Pues felicitarte como te felicitan la mayoría de asistentes. Hay muchas preguntas, muchas asociadas a que es muy difícil pero no imposible, a la relación costo-beneficio, bueno, a lo que viene a ser la confusión que hay a veces, ¿no? Entre tanto concepto, continuidad de negocio, contingencia, resiliencia organizacional, gestión de riesgos, compliance, auditoría interna que no lo acabaría. Es decir, bueno, no nos volvamos locos, cojamos lo que nos es más cercano, empecemos a aterrizar, cojamos la slide última de la presentación de Lina de los tochitos, Yo me quedaría con esta, de verdad que poco a creo que ese poco es el gran mensaje. empecemos por lo que tenemos más a mano. Yo a veces lo digo, la matriz de riesgos más útil es la que solo tiene un riesgo bien analizado. Siempre lo comento, porque tener 10 páginas de líneas de riesgos con muy alto, alto, medio, bajo, al final no me proporciona información de valor. Lina. Aunque yo le agregaría algo allí, Sergio, lo acabaste de decir, muy buena la matriz, pero si no hay acción derivada de ese análisis, nos quedamos con una foto preciosa, pero no construimos capacidad de resiliencia. Perfectísimo. Tendríamos que, bueno, una vez más, me pegaría horas aquí. Ok, ya me voy. Muchísimas gracias, como siempre, Lina, y bueno, seguro que nos vemos en otras ocasiones, en otras ponencias.